Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del politólogo Carlos Timaná, además de director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Carlos, bienvenido. Muy bueno, muchas gracias Rolando, muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Bien, Carlos, la semana pasada en la Comisión de Constitución del Congreso se aprobó la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Esto en qué medida ayudaría a que mejore la gestión de estas autoridades? Pues la verdad no hay una relación causal entre si hay pues una reelección con la capacidad efectivamente de gestión de las autoridades. De hecho, lo que había pasado antes era que se dejó la reelección porque lo que se había encontrado es que era muy fácil, por un lado, que las autoridades se hicieran reelegir porque tenían todo el aparato pues estatal, ¿no es cierto?, de su lado. Y por el otro lado, los resultados pues en términos de eficiencia, eficacia, gestión, pues eran muy pobres. Entonces, para tratar efectivamente de reconfigurar esa realidad, es que se quitó ahora. Después de tener dos periodos en donde no hay reelección, pues tampoco se han obtenido mejores resultados. Entonces, yo creo que hay dos situaciones. La primera es tratar de ver si efectivamente esto puede mejorar la gestión en alguna forma, o sea, dándole una nueva oportunidad, pero también creo que sirvió fue para generar como un espacio propicio para la reelección de los congresistas, que era lo que más les interesaba a ellos con ello. Claro, porque digamos, en teoría siempre se analizaba de que las autoridades electas el primer año aprendían y conocían cómo era la gestión pública. El segundo año recién diseñaban un poco el plan o adaptaban el plan de gobierno que habían presentado para implementarlo a partir del tercer año. Y el cuarto año ya se estaban despidiendo. Entonces, como que el tiempo les quedaba corto para cumplir con la ejecución de obras y los proyectos que habían prometido, ¿no? Entonces, un poco la cura para eso era que se permita la reelección. Sí, pero no, o sea, a ver, cuando uno va a hacer efectivamente una ida al supermercado, pues uno hace un momento de planeación, pero pues no se va a tomar un año. Cuando uno va a organizar su casa, pues efectivamente va a tomar un tiempo de planeación de ver qué es lo que va a mejorar, pero no se va a demorar un año. O sea, cuando efectivamente a ti te eligen, tú ya tienes que haber elaborado efectivamente ese trabajo de qué vas a hacer, de planear, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Pues no tenemos una clase política. Las personas que generalmente llegan han pagado un cupo, ¿no es cierto? Y les interesa es enriquecerse. Entonces, son personas que no tienen ningún tipo de planeación ni ningún tipo de interés en hacer bien las cosas y muchas veces solucionar los problemas públicos que hay. Y eso es lo que está pasando, pues, o sea, eso lo podemos ver pues en las nuevas autoridades que ya cumplen un año. Bueno, prácticamente están haciendo lo del día a día, sacándose fotos, pero no tienen unos buenos equipos que les permitan una mayor gobernabilidad y tampoco les interesa pues como empezar a hacer obras, ¿no es cierto? Claro, y eso justamente es lo que un poco me preocupa y llama la atención, ¿no? El hecho de que esta reelección o esta posible o esta oportunidad de reelección sea interpretada como un premio a la mala gestión de algunas autoridades, ¿no? Por ejemplo, a nivel local ya están por cumplir un año tanto el alcalde Víctor Hugo Rivera como el gobernador Roel Sánchez, y que salga, se apruebe, se ratifique en el Pleno finalmente esta reelección para alcaldes y para gobernadores, terminaría siendo un premio para la mala gestión. Y basta ver lo que tenemos hoy en día. Claro, lo que pasa es que cuando proponen la reelección es que efectivamente la gente premia al que ha sido buen gobernante, pero no debería de premiar al que no. Pero al mismo tiempo, eso hay que verlo en términos utilitarios. O sea, el darle el chance a los gobernadores y a los alcaldes de que se puedan reelegir va a dejar un camino libre y seguro a los congresistas para tener menos competencias si es que se hacen reelegir. Ellos son así, ellos son vivos. Entonces, efectivamente, lo que están tratando de generar es como una especie de escenario en donde van a tener menos competencia. Claro, o sea, digamos, los candidatos provincianos, por así decirlo, que se queden en sus fueros, en sus ámbitos, en sus jurisdicciones, y nosotros que estamos en el Parlamento nos disputamos entre nosotros, entre los 130 que estamos. Exactamente. Ahora, lo otro es, si bien finalmente la decisión final va a estar en manos del electorado, ¿no? Bajo las reglas de juego actuales, igual las autoridades pueden diseñar toda una estrategia política para que la continuidad, la reelección, vaya atada del cumplimiento de la oferta política, del cumplimiento de las obras y de los proyectos que están encaminados. Es decir, iría un poco amarrado, condicionado. Vota por mi reelección porque yo te aseguro la ejecución de esta obra o la ejecución de este proyecto. Entonces, eso es lo que nos permite lamentablemente las reglas actuales. Entonces, es algo que tendría que corregirse.
Lo que pasa es que ahí tendríamos que ver cómo es que vota nuestro electorado. Entonces, lo que tú estás hablando se llama en términos politológicos un voto programático. O sea, tú votas por programas. Lastimosamente, eso es lo que, o sea, la razón menos utilizada por nuestro electorado para votar. Nuestro electorado generalmente es o emotivo, ¿no es cierto? Me gusta esta persona, ¿no es cierto? Es famoso o efectivamente es el compadre de toda la vida, ¿no es cierto? O efectivamente voy a poder sacar algo de este proyecto político, ¿no es cierto? Que me conviene. O simplemente no llego efectivamente a saber, no me instruyo y como el 70% de las personas eligen por quién van a votar haciendo la cola, ¿no es cierto? En el día entonces ahí gana efectivamente el tema del jingle, el tema efectivamente del loguito, el tema efectivamente ¿Quién ofrece más? sí, el tupper, los fósforos, etcétera. Entonces, el gran tema acá es, tenemos una muy baja cultura política y eso no se ha buscado atender desde la reforma política. ¿Qué es lo que trató de atender, por ejemplo, la reforma política de hace 4 años? Que el menú que a uno le sirve en el día de las elecciones, ¿no es cierto?, pues pudiera ser creado desde el electorado, desde las bases, tratando de generar lo que se llaman las PASO, que son como una especie de consulta, ¿no es cierto?, pues, en cada uno de los partidos y que sean las bases de cada partido los que elijan, perdón, quiénes van a conformar la lista. Y ahorita, pues lo que estamos viendo es que el Congreso está tratando de tirarse abajo las PASO. ¿Para qué? Para poder seguir vendiendo los cupos, porque lo que tenemos no son partidos políticos, sino empresas electorales, en donde es demasiada la plata que se logra hacer por medio de la venta de avales. De hecho, en la propia Comisión de Constitución del Congreso se ha aprobado justamente que se mantenga la elección por delegados, por ejemplo, y esto ayuda pues a que sea un grupo reducido el que elige finalmente a la cabeza de lista y a los integrantes, y no sean las bases partidarias, lo que ayudaría a tener una mayor solidez, ¿no? Digamos, una mayor transparencia y un fortalecimiento político del candidato que finalmente salga elegido en estas primarias. No, y que efectivamente se logre legitimar, ¿no es cierto?, pues a las bases como el mayor decisor dentro de los partidos, sino que siguen siendo los dueños de los partidos, ¿no es cierto?, que efectivamente deciden a quién venderle su aval. Por ejemplo, pues el Partido Humanista, que fue la base efectivamente de Juntos por el Perú, pues sabemos a quién pertenece, ¿no es cierto?, pues que es a este exrector de la PUC, ¿no es cierto?, pero que pues ahorita le está sirviendo efectivamente pues a la centroizquierda, pero hace unos años el Partido Humanista pues uno podía decir que era más de centro, incluso llegó a hacer una alianza con el Partido Popular Cristiano. Entonces, estas situaciones, ¿no es cierto?, es lo que se genera. O, por ejemplo, el Partido Fuerza Popular pues tiene mucho susto efectivamente de que las bases no quieran a Keiko, pues en una cuarta efectivamente elección de Keiko Fujimori, eso se sabe que efectivamente no es viable, pero al quitar las pasos pues se está asegurando de que ya puede estar en la cédula electoral. Entonces, son efectivamente unas aproximaciones bastante miopes con respecto a lo que debería ser el acontecer político de cara al futuro. Hace un momento tú mencionabas que detrás de esta posibilidad de reelección de los alcaldes y los gobernadores estaba el interés de los congresistas de, entre comillas, perpetuarse en el poder a través de la reelección, ¿no? Y esto va de la mano con esta primera votación que se obtuvo para el retorno de la bicameralidad. Hasta ahí creo que la mayoría coincide que es necesario esto para mejorar la aprobación y el diseño de las leyes actuales que tenemos en este momento, incluso hasta para la elección de los representantes ante organismos como el BCR, la SUNAT y otros organismos que deberían mantener pues un trabajo, digamos, autónomo y técnico. Sin embargo, esto va atado como un premio consuelo, o como un premio de Navidad, diría yo, por la reelección indefinida de parte de los congresistas, ¿no? Entonces, y ya más aún en este contexto de descrédito de la clase política, ¿cómo interpretas tú eso? ¿Es beneficioso, digamos, permitir que los congresistas se puedan reelegir? Yo creo que es válido la reelección congresal más que la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Porque efectivamente, antes de que se quitara la posibilidad de la reelección congresal, teníamos en el Congreso ciertas personalidades que hacían bien su trabajo y que efectivamente tenían un peso político mayor a estas personas que han estado en los últimos dos congresos, que son simplemente pues personas aparecidas, ¿no es cierto? Y que efectivamente ven su paso por el Congreso como una especie de naranja partida a la mitad y la cual efectivamente quieren sacarle todo el jugo sin dejar nada, porque saben que no van a volver al Congreso. Entonces, a ver, en el caso de la reelección de alcaldes y gobernadores yo no estoy de acuerdo, es porque efectivamente sí se genera una situación muy desigual entre los competidores y el gobernador o el alcalde, que efectivamente tiene todo el aparato del Estado a su favor,
y es un ámbito local, es un ámbito restringido en donde efectivamente los recursos son mucho más escasos. Entonces ahí efectivamente hay un problema en términos de igualdad y que si un alcalde lo hace bien y quiere volver, pues puede esperar un periodo y volver a ser elegido y no le veo ningún problema. En el caso del Congreso, el problema es que no son 4, sino que son 5 años, es demasiado tiempo. Eso es algo que sí debe haber tenido en cuenta la reforma política, de que efectivamente pusiéramos una temporalidad mucho más parecida a lo que hay en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia o en Una Chile. renovación por tercios. Puede ser por tercios efectivamente con el tema de los midterm o pues cada 2 años, pero también que no sea un periodo de 5 años tan largo, porque, o sea, ya nos hemos dado cuenta que tener presidentes de meses no nos sirve, pero tener un mal gobierno de 5 años, como el que tenemos ahora con Dina Boluarte, es demasiado largo. Entonces, un periodo de 4 años está perfecto, ni muy largo ni muy corto. ¿Puedes hacer algo en 4 años? Sí. Y efectivamente, en una década puedes tener efectivamente 3 elecciones. Y eso ayuda, ¿no es cierto?, a que haya efectivamente un cambio dentro de los partidos políticos, porque un periodo tan largo de 5 años hace de que efectivamente la gente no se esperen y no haya línea india dentro de los partidos y entonces se desesperen y creen nuevos partidos o efectivamente comienza toda esta venta de avales o de cupos. Entonces, lo más importante ahí, yo digo, es que se debería de generar pues esto de los 4 años para todo el mundo, para presidente, congresistas, alcaldes y gobernadores que ya lo tienen. Ahora, el retorno de la bicameralidad aprobado, insisto, en primera votación, falta que sea ratificado en una segunda legislatura, no es tampoco un desconocimiento al pronunciamiento ya de parte de la población, porque hace 5 o 6 años atrás la población, a través de un referéndum, se manifestó en contra de la bicameralidad y en contra de la reelección parlamentaria. Claro, lo que pasa es que hay que retomar efectivamente qué era lo que pasaba hace 4 años. O sea, no hay ningún congreso en América Latina que sea popular. No hay. Pero el Congreso efectivamente de hace 5 años, ¿no es cierto? En el 2019 es que lo cierran, era un Congreso muy poco legitimado, que efectivamente era muy atacado y muy criticado y no sin razón. Pero eso llevó a que efectivamente se convirtiera como en el punto o como o la meta o efectivamente el objetivo de todos los dardos políticos. Entonces siempre se terminaba pues atacando al Congreso y sobre todo desde el Ejecutivo y eso hizo que, por ejemplo, un Ejecutivo como el de Martín Vizcarra fuera tan popular, ¿no es cierto? Y el Congreso efectivamente se viera como el mal pues efectivamente pues a reducir. Yo me acuerdo muy bien que la idea es que inicial de esa consulta era tener 6 sí, pero en la forma como quedó redactado el tema bicameral, Martín Vizcarra dijo a todos sí y a este la bicameralidad no, y la gente creía mucho en Vizcarra y bueno, ya nos hemos dado cuenta pues cuál es la calaña de Vizcarra, pero efectivamente se votó así, pero no es porque haya habido pues un examen exhaustivo, racional de la opinión pública y los líderes de opinión de que eso no debió haber pasado, no. Lo que pasó fue eso, o sea, la gente creía mucho en Vizcarra y efectivamente fue un referendo para poder hacer todo lo que Vizcarra, como lo dijo, donde lo dijo y efectivamente lo que había pedido. Entonces, yo creo que si nos ponemos a comparar con otros países de América Latina que tienen bicameralidad, la calidad legislativa sí sube. Generalmente los partidos que solamente tienen una cámara son partidos que en su momento esas reformas se lograron para buscar una mayor gobernabilidad por parte del Ejecutivo. Pero ahorita que tenemos una situación en donde tenemos tanta polarización en la opinión pública, lo que genera la unicameralidad es una mayor polarización y una falta de gobernabilidad, porque están muy partidos, con muchos partidos, con efectivamente posiciones muy encontradas, que es lo que estamos viendo en el Ecuador y también pues aquí en el Perú, ¿no es cierto?, donde es muy fácil efectivamente quitar al presidente o que el presidente también pueda cerrar el Congreso, que fue lo que nos pasó con Vizcarra. Entonces, yo creo que la bicameralidad puede servir efectivamente para dar mayor estabilidad, como está ocurriendo pues en Chile, en Colombia, en Argentina o en Brasil. En todo caso, para darle mayor legitimidad o mayor respaldo a esta decisión, ¿no crees que sería mejor una nueva consulta y que sea la ciudadanía que se pronuncie sobre si debe retornar la bicameralidad y también sobre si se debe otorgar esta facultad de reelección indefinida, tal como se ha planteado en este momento en el Congreso? Mira, lo que pasa es que yo creo que se puede consultar, yo no tengo ningún problema con que se consulte, creo que efectivamente vamos a irnos o sea, el Congreso es muy impopular, creo que no va a ser fácil que efectivamente eso pase, pero el gran problema ahí es que la gente no quiere el Congreso, nos vamos a quedar con la unicameralidad y no van a poder mejorar la oferta legislativa porque vamos a seguir escogiendo, ¿no es cierto? Pues ese mismo perfil, ¿no es cierto? Que es financiado por las economías ilegales. Ya con el tema del Senado y tener una circunscripción nacional, ganaríamos mucho, por lo menos en la calidad.
Hace un momento tú decías, tener un gobierno tan malo como el de Dina Boluarte es más malo aún considerando el tiempo que todavía le queda por gobernar. Aún en este momento, en este contexto de recesión económica, ¿no? Se viene un fenómeno del niño que no sabemos los efectos que podría generar en el norte con el exceso de lluvias y con la sequía en el sur. ¿Aún crees que se debería de replantear o retomar la discusión sobre la continuidad o no de Dina Boluarte como presidenta? No, Rolando, mira, yo creo que el tema es pues aprender de los errores. O sea, han habido convulsiones en Chile y en Colombia y la institucionalidad ha podido pues llevarlas. No se ha caído ningún presidente, no hay necesidad efectivamente de cambios constitucionales. Pues Chile dijo que no, porque se iban a ir de Guatemala a Guatepeor. El gran tema acá es si las fuerzas políticas y la ciudadanía se están organizando para poder generar liderazgos políticos para poder efectivamente irnos a unas elecciones. Y hay dos consideraciones que tengo al respecto. La primera es que de nada nos sirve tener presidentes de meses, de nada. O sea, es que eso no sirve para absolutamente nada. Llevamos efectivamente cuántas presidencias de unos cuantos meses y no ha servido de nada. Entonces, seguir efectivamente repitiendo esto no sirve. Entonces, ya por lo menos tengamos un mal gobierno que nos permita efectivamente pues preparar las cosas para algo mejor. Si nos vamos a elecciones ahorita, y esa es la segunda consideración, tendríamos un Keiko Antauro. ¿Y para qué nos sirve irnos a un Keiko Antauro? O sea, para absolutamente nada. Entonces, yo sé que efectivamente la gente se siente aburrida, se siente efectivamente intranquila con la Defraudada por situación. la clase política actual. Claro, pero ¿para qué vamos efectivamente ahorita a irnos a un Keiko Antauro? No ganamos absolutamente nada. Es decir, nos iría peor de lo que estamos en este momento. Es agravar la crisis. Bueno, Carlos, gracias por pintarnos un poco el escenario político actual y ayudarnos a entender las implicancias de esta reelección, tanto a nivel de los alcaldes, gobernadores, como a nivel de los congresistas. Con mucho gusto. Bien, con nosotros estuvo Carlos Timaná, politólogo y director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p.